Ya es larga y, por cierto, muy honrosa la lista de los periodistas que han o hemos sido perseguidos por el correísmo en un afán cada día más desesperado por evitar que el país en general sepa de sus deficiencias, ineficiencias e insuficiencias y también de su corrupción. Quizás el último de los periodistas perseguidos en esta ya, insisto, larga lista es el licenciado Marcelo Dotti, quien hoy está aquí en 24/7 de la República. Licenciado Dotti, ¿cuál fue su pecado? ¿Qué hizo usted que le molestó tanto a Correa? Jorge, gracias. En primer lugar, déjeme felicitarle por su periódico digital, ¿no? Tiene tanta o más audiencia que la que tenía usted en Teleamazonas. Bueno, no es mi periódico, yo tengo este. Pero bueno, usted está aquí sí, y es la figura pendonera de este medio. Así que le felicito y paso a contestarle. Gracias. Créame, Jorge, que yo estaba preocupado, bien preocupado, porque cuando cuestioné el 30S y dije que era una ficción, casi una payasada, el presidente me dedicó un mes entero. Me sacaron inclusive una copla burlona con guitarras y todo eso en sus radios públicas, pero cesó la persecución. No son públicas, son privadas de él. Tiene usted razón. Son particulares privadas al servicio de él. Exacto. Con el membrete de públicas. Pasó y pasaron un par de años y no me volvieron a tocar. Y me preocupaba. Dije, o no valgo nada, o sencillamente, ¿por qué no estoy en la lista de periodistas prestigiosos, perseguidos, victimados, como Carlos Vera, como usted, como Yanely Nostroza y equivalentes? Y me preocupaba. Y el momento en que el señor Fernando Alvarado, dio la orden, porque esa es la versión que tengo de los propietarios de Radio Sucesos, de que hasta el día lunes 9 de abril yo tenía que estar fuera, o hasta el 9 de abril, en el fondo, Jorge, me contenté y me enorgullecí, porque pasé a ser parte de la brigada prestigiosa a la que usted se acaba de referir. Molestoso y todo, porque cortaron una voz como la suya, inquiesta, vigorosa, pero contento y feliz de la vida porque pertenezco a un grupo, créame, Jorge, y lo digo guardándome la modestia en el bolsillo, que ya está en la historia patria del Ecuador. Bienvenido entonces a la logia, pero aparte de lo del 30S, porque eso ya pasó hace un buen rato, ¿qué hizo usted que le molestó tanto al señor Correa para que diera a Alvarado esa orden? Lo que usted, es decir, denunciar, señalar un estado de corrupción inédita en este país. Porque este país está sometido desde hace algunos años, Jorge, a un genuino y auténtico saqueo. ¿Saqueo? Saqueo, sin control, sin fiscalización. En arte abierta el justo peca, y usted sabe que es así. Claro que estamos llenos de carreteras, hay infraestructura, se ha hecho salud pública, educación, se han hecho hospitales, eso es cierto. Pero permítame, su audiencia y usted, decir algo. No sé si la juventud actual del Ecuador conoce o se acuerda quién fue Fulgencio Batista. Plagó a Cuba prerevolucionaria de carreteras de infraestructura a costa de un saqueo al país cubano. ¿Recuerda la juventud, Jorge, quién fue Leonidas Trujillo en la Dominicana, que cambió la capital del país por Ciudad Trujillo? Plagó la Dominicana de carreteras, de infraestructura, hospitales, a condición de un enriquecimiento monstruoso. Porfirio Rubirosa, su hijo Ramfis Trujillo y toda esa mafia, ¿no es cierto?, gozadora y mil y una nochesca. ¿Recuerda la gente quién era Marcos Pérez Jiménez, el dictador venezolano que plagó de obra pública Venezuela? Pero el costo fue un saqueo al país venezolano. Y así Stroessner y otros equivalentes. De tal manera que si hay obra pública, hay carreteras, están encementadas. ¿Cuánto le cuesta eso al pueblo ecuatoriano en materia de sobornos, en materia de sobreprecios, en materia de enriquecimiento ilícito? Eso es lo que hay que juzgar. Pero usted compararía al Ecuador de Correa con la Cuba de Fulgencio Batista, la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, y el tercer caso que dio que no, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Lo que estoy diciendo es que cuando hay una obra, porque verá, la extrema derecha y la extrema izquierda, ambas se parecen en mucho, son dos fascismos, y un punto de contacto que tienen es que con ellas no hay fiscalización, no hay control, no hay auditoría. Y la forma de enriquecerse es tomar la mayor cantidad de recursos de los pueblos para hacer obra, porque a través de la obra es que hay el saqueo. Esa es la comparación que estoy haciendo.
Son dos eventos muy parecidos. Usted dice, no hay fiscalización, y el señor Yal y el señor Chiriboga y la señora Rivadeneira, que presiden instituciones que deberían preocuparse de la salud Apreciado pública. Jorge Ortiz, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos en el país, sabemos que eso es una ficción. Aquí hay un gobierno autoritario con una sola figura caudillesca, la del señor presidente de la República. Todos los demás, incluyendo los que acaba usted de mencionar, no son sino una ficción de institucionalidad. Todos los poderes del Estado, inclusive el poder contralor, el poder fiscalizador, están concentrados en la persona y en la obediencia de todos ellos a esa persona. Ahora, yo empecé diciendo que el correísmo desde el primer día se preocupó de silenciar a los periodistas. ¿Ha logrado ocultar su ineficiencia, deficiencia, insuficiencia y ha logrado ocultar su corrupción? Logró durante algún tiempo, y todos lo sabemos. ¿Largo tiempo? Largo tiempo, claro. Correa se convirtió en una especie de mito, en una especie de figura pendonera paradigmática de inteligencia, honestidad, rectitud, cambio revolucionario, buen destino de los recursos públicos. ¿Hasta qué? Y esto es dialéctico, hasta que al pueblo ecuatoriano le empezaron a tocar el bolsillo. Este país, Jorge, es uno de los países más caros del mundo, con un salario que se deprime cada vez más y ahora con una verdadera caterva de impuestos, porque cada impuesto que se inventan en el Servicio de Rentas Internas o los conceptores económicos del presidente Correa se traslada inmediatamente a los precios. Y las cosas suben. El Ecuador es un país costosísimo y el salario se deprime. Eso está sufriendo ya el pueblo ecuatoriano, con dos elementos anecdóticos que simplemente fueron la gota que derramó el vaso. El proyecto modificatorio a la ley de la herencia y el proyecto de la plusvalía. La gente dijo, hasta aquí nomás. Ya, la parte familiar ya no nos la tocan. Y la gente se ha volcado a las calles. A dos cosas, Jorge, y conciudadanos: a faltarle al respeto al presidente Correa, como nunca he visto yo que se haya faltado al respeto a un presidente, a un mandatario. Y segundo, perderle el miedo. El pueblo ecuatoriano, la clase media, que es la vocera, es el diapasón del pueblo ecuatoriano, dos cosas: le ha perdido el respeto y le ha perdido el miedo. El resto son puntos suspensivos. Conocemos la historia nacional. Ahora, ¿no será, licenciado Otti, que quienes se desencantaron y se dieron cuenta que todo esto que habían armado los señores Alvarado era toda una ficción en torno a Correa, a su honestidad, a su sapiencia? ¿No será que quienes han dado cuenta han sido las clases medias, como usted decía, las clases urbanas, bien informadas, bien formadas, y no el pueblo llano, los sectores rurales? Yo tengo un enorme respeto por el pueblo llano. Yo también, por supuesto. Usted llama. Yo no le llamo, como algunos analistas y sociólogos, la clase baja. No es baja. Es la clase media popular. Porque este país, si usted ve sindicatos, obreros, inclusive pequeños agricultores del agro y del campo, tienen formación mental burguesa, tienen aspiraciones pequeño burguesas, son liberales. O sea, hay una clase media que piensa como tal. Yo tengo un gran respeto por la clase media popular, pero la clase media popular está muy ocupada de trabajar, romperse el alma para ganarse el sustento. La clase media es la que se educa, y cuando se educa se vuelve crítica, y es la vocera, como le dije hace un momento, es la caja de resonancia de todas las demás clases. Cuando la clase media reacciona criticando, como pasa en este momento en el Ecuador, significa que todas las demás clases consuenan con ella. Y el momento de las grandes transformaciones políticas es todo el pueblo el que se vuelca, comandado por el pendón, por el estandarte de la clase media. Esto no sé si me he explicado, Jorge. Sí, perfectamente. ¿Estamos a las puertas de una de esas grandes transformaciones políticas? Yo creo que sí. Lo único que me preocupa es que esto pudiese darse por una vía no democrática, que yo reprobaría. Como quiero decirle algo, con paladina honestidad, a Bucaram se le votó por un golpe de Estado. Claro que sí. A Maguad se le votó con otro golpe de Estado. Y a Lucio Gutiérrez fue con otro golpe de Estado, parte del cual fue el actual presidente Correa. Claro, es un golpista, claro. De tal manera que en este momento él dice que está tratando e intenta condenar un eventual golpe. Yo también condeno. Pero el presidente Correa estuvo inmerso en ese golpe de Estado contra Lucio Gutiérrez.
porque eso es lo que fue. Yo temo, Jorge, que esto pueda desenlazarse por una vía de facto, que yo desaprobaría, pero no me sorprendería, le digo que no me sorprendería porque esa es la historia de este país. Pero si alguien podría estar interesado en un golpe de Estado, yo creo que sería Correa, porque las consecuencias de la crisis económica que él causó con ese gasto irresponsable, desmesurado, gasto desmesurado, todavía no se siente. Si él se fuera este momento con un golpe de Estado, primero sería víctima y segundo la gente no se enteraría de la magnitud del desastre económico que él causó con sus políticas. Jorge, yo respeto enormemente su criterio porque es coherente. Sin embargo, permítame añadirle un matiz. Yo no creo en este momento que el presidente Correa y su hueste, su círculo, su politburó, sus colaboradores, incluyendo los de las otras funciones, la legislativa, la función judicial, no creo que ellos estén preocupados de lo que les viene económicamente. Están preocupados porque ellos saben por la historia latinoamericana y la historia del Ecuador, que lo que venga después va a ser igualmente persecutorio y despiadadamente persecutorio. Por eso creo que se aferran al poder. No sé si yo me estoy explicando. Ahora, ese término persecutorio implica ¿qué? ¿Aplicación de la justicia o venganza? No, aplicación de la justicia y de la ley. Yo no puedo decirle porque yo no soy un arcángel, no soy un querubín, estoy en este mundo y juzgo las cosas dialécticamente. Este señor, el señor Correa, ha provocado tanta animadversión, tanto odio, tanta confrontación entre ecuatorianos, que yo no dudo, ni me sorprendería que haya mucha gente que está albergando un revanchismo. Pero ese revanchismo va a ampararse cuando esto se vaya y esto se acabe con la Constitución y con la ley. Y cuando le hablo de Constitución, estoy hablando de algo que veo venir, Jorge, una nueva Asamblea Constituyente y una nueva Carta Fundamental del Estado, con una nueva juridicidad. Ese aparato jurídico es el que va a amparar lo que le acabo de decir. Una persecución ya no a los hombres, a los actos de esos hombres. Actos injurídicos, porque este país ha sido víctima de un abuso incalificable e inédito en la historia republicana. Tengo que hacer un corte, licenciado Dotti. Al volver quiero preguntarle, ¿cuán cerca ve usted esas dos cosas que vislumbra? Una transformación política profunda, primero, y una nueva constitución para el Ecuador, no para un caudillo, después. Volvemos enseguida. Marcelo Dotti, el más reciente de los periodistas víctimas de la persecución del gobierno, está hoy aquí en 24/7. Licenciado Dotti, usted vislumbra una transformación política profunda, me lo acaba de decir, y una nueva constitución. ¿Cuándo ocurrirá eso? Le pregunto porque debería ocurrir en el año 17, que Correa termine su mandato y se vaya. Pero con la cantidad de desatinos que está cometiendo todos los días, ese nombramiento de canciller, Dios mío, con todos los excesos y al haberse quedado sin plata por su despilfarro, hay mucha gente que teme que ese cambio ocurra antes. ¿Qué dice usted? No quisiera que suceda. Quiero ser enfático, Jorge, en decir y en desear que el cambio tiene que producirse democráticamente, constitucionalmente y legalmente en el año 2017. Pero ¿y ese consejo electoral con 7 correístas rabiosos y el fraude, el voto electrónico? Aún así, si el pueblo ecuatoriano se siente jugado, se siente engañado, se siente, discúlpeme el término rústico, ¿sí? Es colombiano, me va a permitir un término rústico. Dígalo. Se siente que el gobierno con el voto electrónico o el eventual fraude le ha mamado gallo, el pueblo se va a levantar y de manera como suele levantarse el pueblo ecuatoriano y quiteño sobre todo, a veces bárbaramente. Pero no lo deseo, deseo que esto se desenlace legalmente. Sin embargo, yo quisiera, con su permiso, utilizar un término: no estamos tras de una transformación, estamos tras de una reivindicación de la democracia, de retomar la democracia perdida y continuar con ella. Porque déjeme decirle algo, usted y yo hemos sido testigos de gobiernos de la derecha, del centro izquierda. Hemos visto la corrupción, nos ha apestado la corrupción. Pero reúna usted toda la descomposición moral de la gama democrática de gobiernos y es canción de cuna, juego de niños a lo que ahora estamos soportando.
De tal manera que lo que yo veo, respetando su criterio, no es una transformación, es una recuperación de la democracia. Porque aún el peor de los regímenes democráticos, el peor, el más abyecto, entre comillas, no se compara con lo que hoy está sucediendo y pasando. Porque lo que estamos perdiendo es el sistema económico de la libertad, de la democracia, del respeto al individuo, del respeto institucional, de la separación de poderes. Eso es lo que hemos perdido, Jorge, y eso hay que rescatar a como dé lugar. ¿Será muy difícil ese rescate? El pueblo tiene la palabra, y cuando el pueblo tiene la palabra las cosas son fáciles, Jorge. Es que Correa primero ha roto todas las instituciones, segundo ha puesto a su gente, a la gente más servicial, más sumisa, al frente de todas las instituciones. Y más sin valor. Y más sin valor, sí, sin duda. Entonces, desmontar todo ese aparato con el cual Correa quiere perpetuarse, no va a ser fácil, creo yo. ¿Qué dice usted? Asamblea Constituyente, Jorge. Asamblea Constituyente, y esta idea crece y va a ser apoteosis en un momento dado. El pueblo la va a ver. Habrá que conjuntar todas las fuerzas sociales democráticas de este país, desde la derecha hasta la izquierda. Ahí hay gente proba, sin ninguna duda, que estará en esa asamblea con que todos soñamos. Usted acaba de decir que hay una descomposición institucional. El presidente Correa y su sistema, cuyo libreto nos viene desde La Habana y desde Caracas, porque esto hay que entender. Esto es un estalinismo disimulado. Esto que llaman socialismo del siglo XXI no es sino un estalinismo maquillado. Esto ha destrozado la institucionalidad del país. El poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral, el poder de participación ciudadana, están concentradas en uno solo y en una sola persona. Esa es una destrucción institucional. Pero ¿sabe qué, Jorge? Lo más grave de esto es que el presidente Correa y su hueste están empezando a destruir el tejido social, la institucionalidad de la vida privada. Eso es lo que corre peligro en este momento. Y yo pienso que el Ecuador, la clase media, está intuyendo, no lo ve racionalmente todavía, no lo ve esquemáticamente, pero está intuyendo que se han metido ya en el campo privado, en el tejido social, y no le van a permitir. Por eso mismo, la reconstrucción de la institucionalidad y del tejido social, ¿no le parece a usted que va a ser muy difícil, muy complicado, y que además del correísmo va a ser un peso muerto que va a tratar de aferrarse a los privilegios de que han disfrutado ya más de 8 años y medio y que obviamente quieren seguir disfrutando? Será un fenómeno humano y político que hemos vivido en el Ecuador algunas veces, ¿no? Sin la crudeza y sin la radicalidad de ahora. Querrán defenderse, han dejado una estructura más o menos social, política, como para patalear. Pero la fuerza del pueblo, y un pueblo desencantado y desilusionado, acuérdese de mí, Jorge, se lo digo con respeto, anotemos en esa pared con un tizón, la reivindicación de la democracia va a ser más fácil de lo que nos imaginamos. ¿Quién va a encabezar esa reivindicación de la democracia? No importa, tendrá que ser es que el pueblo. Alguien le tiene que ganar las elecciones a Correa. Sí, vea, si usted me permite, cuando por golpe de Estado se fue Bucaram del poder, ¿quién surgió? ¿Algún líder pendonero, extraordinario, carismático? No, el doctor Alarcón, que con respeto era el doctor Alarcón, nada más que eso. Cuando cayó Maguad, ¿quién vino? Su vicepresidente, un hombre respetable, el doctor Noboa Bejarán, un educador, pero era un líder carismático, un gran adalid de la política. No, era una persona literalmente desconocida. Cuando cayó Lucio Gutiérrez, ¿quién vino? ¿Algún líder? No, Jorge. Vino un señor anodino y desconocido de apellido Palacio, que ha sido el vicepresidente de Gutiérrez, de tal manera que cuando la gente dice es que no tenemos líder, no hay un hombre visible, a mí no me importa. El pueblo tiene que estar visible. Ya surgirá ahí cualquiera con probidad, desde luego. Pero es que y yo veo que lo que va a tener que ocurrir en el Ecuador es algo así como lo que ocurrió en Alemania, en Europa Oriental, cuando colapsó el sistema socialista. Y se requirieron líderes visionarios, no unos caudillos gritones que aúllan y que estremecen a las multitudes, pero se requirió un Helmut Kohl, por ejemplo, en Alemania. Se requirió un Lech Wałęsa en Polonia. En Polonia. Se requirió a Václav Havel en Checoslovaquia. Es decir, se necesitó. Y antes, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se acabaron... Adenauer en Alemania. Adenauer en Alemania. Churchill en Inglaterra. Churchill en Inglaterra. Alcide de Gasperi en Italia. De Gaulle en Francia. De Gaulle en Francia. Es decir, se requiere siempre alguien que personifique esa reivindicación nacional. Hay un
Su comparación, su parangón es cabal, es coherente y es histórico, propio de un hombre culto. Pero déjeme decirle algo, con desazón. No es lo mismo la democracia liberal, europea, vieja, institucionalizada, seria, absolutamente respetable, que nuestras democracias todavía en formación. Allá sí, los líderes que usted acaba de mencionar se hicieron cargo, no de un mando personal, de un sistema, de un esquema legal, de un esquema institucional democrático. Ellos tomaron, gente importantísima que ha hecho historia. Aquí, nuestra democracia, nuestro sistema todavía está en ciernes, está en formación, y como usted sabe, surge cualquiera, el momento menos pensado, y el hombre menos pensado. Eso es lo que yo veo venir. De pronto no vayan a ser los que ahora están sonando, que son pues, figuras respetables. Tenemos un Andrés Páez, tenemos una Cintia Viteri, tenemos un César Montúfar, tenemos equivalentes como ellos, gente que está saliendo, que está visible, que está jugándose el pellejo. A lo mejor no son ellos, será alguien desconocido, pero con la suficiente probidad como para hacerse cargo de la reivindicación de la democracia. Y en este tema de reivindicación quiero terminar este bloque preguntándole sobre el periodismo. El periodismo ha sido perseguido despiadadamente durante estos 8 años y medio. Todos los periodistas hemos sido descalificados, injuriados, ofendidos, perseguidos, amenazados, agredidos. Rescatar un periodismo independiente, como el que tuvo, y a mucho honor tuvo el Ecuador, aunque mucha gente se ha olvidado por esta campaña malvada del gobierno, ¿va a ser muy difícil? No, Jorge, porque este momento me excluyo yo. A personas como Jorge Ortiz, como Carlos Vera, como Yaredín Nostroza, como Félix Narváez, como Talía Flores, como Jaime Mantilla y equivalentes. Mil disculpas por no nombrar a todos, pero hay bastantes equivalentes. Sí. Hoy el pueblo ecuatoriano y la opinión pública los respeta y los extraña. Lo que va a suceder, Jorge, es que los actuales periodistas públicos, periodistas entre comillas... Propagandistas más bien. Propagandistas, evidentemente, sí. ¿No? Y agitadores políticos. Y perdóneme que le diga por su nombre, esbirros a sueldo. Esbirros a sueldo. Desaparecerán, Jorge. Van a tener que esconderse, no sé, en Venus o en Marte. Desaparecerán y aflorarán personas como los que acabo de mencionar, porque esas personas, me quiero excluir yo, están siendo respetadas y extrañadas por la opinión pública ecuatoriana. ¿Usted siente que a usted lo respetan y lo extrañan? Ya que me lo pregunta. Sí, dígamelo. Aquí está mi productora, está viendo este programa. ¿Sí? Ella camina conmigo, Jacqueline Aguilar. Y que lo diga ella, no quiero que ahorita le pregunte. A veces me es hasta enojoso caminar por la calle por la cantidad de adhesiones que hoy tengo. Cuando yo fui político, no, la gente me veía con ojeriza, con resquemor, hasta malas señas me hacían. Hoy es todo lo contrario. Es el Colorado Doty el que se ha jugado. Permítanos saludarlo. Eso es cada 50 metros, cada cuadra. Y a usted le está sucediendo eso. Yo mismo he visto en la calle cómo lo saludan, cómo lo respetan. Le acabo de contar en una reunión social muy amplia, se habló de usted, por coincidencia, y usted fue capítulo de esa reunión social. Y todo el mundo, mujeres y hombres respetabilísimos, clase media culta, empezaron a hablar todo lo positivo que usted es. Lo cual quisiera decir en su caso, en el mío, en el de tantos otros. Olvídese de Jorge Ortiz, de Marcelo Doty, de Yanedi Nostroza, de nombres. Es una reivindicación del valor de la comunicación, pero eso de la libertad de prensa. Que eso querría decir que toda la campaña de difamación, que yo la creía muy efectiva, del gobierno contra los periodistas independientes. Ya no lo es. Hoy es un boomerang. Hoy eso les está saliendo, disculpe el término, el tiro por la culata. Eso es un boomerang. Todo aquello que lograron, hasta convertir en un mito al señor Correa, eso se les ha derrumbado como un castillo de naipes. Y toda la propaganda en contra de la prensa, de los periodistas independientes, que supuestamente estábamos al servicio de los intereses más ruines, oscuros e inconfesables, y que éramos, palabras de Correa, sicarios de tinta, ¿no caló o caló en su momento y ya la gente dejó de ser ingenua? Claro que caló, porque como son fascistas, son discípulos de Goebbels, saben que mentir 100, 200, 1000 veces va creando una ficción, es decir, la mentira se convierte en verdad. Pero esa mentira, en cualquier parte del mundo, la mentira fascista, se derrumba,
se derrumba y se entierra, y eso va a suceder. Pero la mentira esa la siguen repitiendo. Cada sábado, maniáticamente, como Lora borracha, hoy dice prensa corrupta. No ayer, hoy, ahora, en el actual contexto ecuatoriano, cada vez que lo repiten, cada vez que hablan de la prensa corrupta, sí, el pueblo ecuatoriano los descalifica, no tenga la menor duda. Espero que esté absolutamente acertado. Podemos hacer una apuesta, podemos una cena o un almuerzo jovial, con gente amiga. Un almuerzo o una cena con usted. Para celebrar el advenimiento o la reivindicación de la democracia. Como colegas periodistas y además como colegas perseguidos a mucho honor. Pero no se acaba la entrevista todavía. Hacemos un corte, volvemos enseguida. Le estoy dando la mano porque estoy coincidiendo con usted. Perfecto, sensacional. Marcelo Dotti, periodista perseguido, está hoy aquí en 24/7 de la República. Licenciado Dotti, usted siente, lo acaba de decir, que el correísmo está en su ocaso, o acercándose a su ocaso. ¿Ocurrirá en todos los países de América Latina que han tenido que padecer esta epidemia del socialismo del siglo XXI, o es un fenómeno solamente ecuatoriano? Rousseff, en Brasil, tiene 2/3 de la población pidiéndole que se vaya. Michelle Bachelet en Chile. Pero ese no es socialismo del siglo XXI. ¿Perdón? Ese no es socialismo del siglo XXI. Pero le estoy hablando el pendón con que llegaron. Ah, ya. Porque el socialismo del siglo XXI, ¿quién lo inventó? Lula. Sí. La heredera es Rousseff. Parte de ello es esta mujer a la que respeto mucho, que es Michelle Bachelet, que está en este momento aspergiada de fango por su hijo. Igual que aspergiada la señora Dilma Rousseff por el círculo de corrupción, ¿no es cierto? El famoso lío de Petrobras. Así es. Y Odebrecht. Y gigantesco. Gigantesco. Lo propio está sucediendo en Argentina. Yo tengo un hijo que es gerente de Pfizer, que trabaja en Buenos Aires, lleva mi nombre, y él me tiene al tanto de la animadversión clavada, determinante, que hoy sufre la señora Kirchner. Vea usted al pueblo venezolano pidiendo la salida de Maduro. Vea usted todo el contexto latinoamericano, descontento con este péndulo izquierdista que ha terminado fracasando. América Latina sigue siendo pendular. Nos estamos aproximando, Jorge, a una elongación del péndulo lenta pero paulatina desde la izquierda hacia el otro lado. Esto es un fenómeno latinoamericano y es pendular. ¿Ese otro lado es necesariamente la derecha o puede ser un centro democrático? Sueño con un evento como el de la Concertación de Chile, cuando luego de una extrema izquierda allendista fracasada, que sumió al pueblo chileno en 3 años en miseria e hiperinflación, y llegó el otro extremo del péndulo, el pinochetismo, tremendamente abyecto, peligroso y criminal, la conclusión del noble pueblo chileno fue ecléctica, una concertación de izquierda, derecha, centro, pero gente decente. Lamentablemente se terminó, pero con eso sueño, y ojalá fuera duradero y permanente, y una actitud en América Latina, una concertación de todas las fuerzas, cada una de ellas con lo positivo que puede aportar. La derecha, el centro, la izquierda, todas pueden aportar en consenso, en conciliábulo, en comandita, en acuerdo. Esa es la madurez que nos falta y que a Europa, por ejemplo, le sobra. ¿Pero usted cree posible que en el Ecuador, un país en que los políticos son tan refractarios a los entendimientos y los llaman despectivamente pactos, puedan entenderse la derecha, el centro y la izquierda para salir del correísmo? Son los golpes, Jorge, los que hacen entender a la gente. Pasa a nivel individual, familiar y social. Cuando un pueblo es golpeado, y este pueblo va a ser golpeado porque lo que hoy tenemos, que es tétrico económicamente, lo que viene es mucho peor. El pueblo, los políticos, las fuerzas vivas ecuatorianas van a sentir el golpe por primera vez y en una forma rotunda, y van a tener que madurar. ¿Usted ve venir una crisis económica severa? Inescrutable. Lo que hoy tenemos, como dije hace un momento, una frase, es recién canción de cuna. Y que la gente no se confunda, esto no es porque bajaron los precios del petróleo. No, hay causas internas, hay un dispendio hay una prodigalidad, hay un saqueo de los recursos públicos sin control y sin fiscalización. Hay una causa exógena que hubiéramos podido capearla, como la hemos capeado en historia anteriormente, la baja del petróleo. Si no es la primera vez que nos acontece. Claro. Aquí hay causas internas de la debacle económica, causas internas. Usted, al mencionar los países de América Latina afectados por regímenes
socialistas de una u otra índole, mencionó el caso venezolano. Bueno, pues es un caso clamoroso, pues Venezuela está despedazada, en ruinas. Y sin embargo Maduro no se cae porque lo apoyan los militares. ¿Usted teme que ese fenómeno pueda repetirse en el Ecuador? El tema tiene ahí un matiz, y tiene un matiz de fuerza. El libreto estalinista, el libreto de La Habana, de los hermanos Castro, fue trasladado a Chávez. Y Chávez lo que hizo es copiarlo fidedignamente y entregó armas al pueblo venezolano. El pueblo venezolano, el sector chavista, está armado, tiene fusiles y municiones en su casa. Y las Fuerzas Armadas venezolanas tienen una punta de Damocles encima, la guerra civil. Por eso no actúan. Porque Chávez y ahora Maduro basan su poder político ilegítimo, desmedrado, fracasado, en un armamento o un pueblo armado que recibe gratis lo que allá llaman las misiones. 800,000 bolívares al mes sin hacer absolutamente nada. Esa gente, más que suficiente para sobrevivir, pero es la gente en la que se sostiene Maduro. Y no lo tumban las Fuerzas Armadas. Y Maduro tiene miedo de unas elecciones, las legislativas, por eso las prolonga. Por eso está descalificando a los candidatos. ¿Usted sabe eso? Sí, porque tiene miedo del pronunciamiento del pueblo. El pueblo venezolano ahora, amén de su petróleo, se está muriendo del hambre. Maduro tiene miedo de las elecciones, pero sustenta con el hecho de que Chávez, con el libreto de La Habana, armó al pueblo. Las Fuerzas Armadas tienen miedo de una confrontación popular entre ellas y el pueblo armado. Por eso no se cae todavía. Pero eso sería un acto de prudencia de las Fuerzas Armadas. Pero lo que dicen es que Venezuela, las Fuerzas Armadas no es que por prudencia no intervienen, o más bien sostienen al gobierno, sino porque han sido penetradas, ideologizadas y convertidas no en Fuerzas Armadas al servicio de Venezuela, sino del chavismo, madurismo, socialismo. Lo ideológico se cae por su propio peso cuando la gente se muere del hambre. Y ahorita, este momento en Venezuela, el pueblo venezolano, sus clases medias fundamentalmente, tal vez menos las Fuerzas Armadas, pero no tienen que comer, no tienen que comprar, no tienen papel sanitario, no tienen papel higiénico, las damas no tienen las toallas higiénicas mensuales, ahí no hay absolutamente nada. Eso va a desenlazarse, lamentablemente lo veo venir de una manera agreste y violenta. ¿Por qué? Porque por el mandato y la determinación estalinista de La Habana, el pueblo venezolano, el pueblo adherente al chavismo, está con fusiles en su casa. ¿Y en el Ecuador cómo ve ese fenómeno? Eso es imposible, es absolutamente imposible. Aquí la fuerza pública es otra cosa. Es una fuerza pública que con altibajos, claroscuros, respeta la democracia. Conozco de buena frente, Jorge, que aquí hubo un intento de entrar en estado de excepción y en toque de queda. Las Fuerzas Armadas, no los generales, los mandos de coronel para abajo, los que tienen las armas, los batallones, y la Policía Nacional le dijeron muy cordialmente no. ¿Le dijeron eso a quién? Al poder. ¿A Correa? Al poder. O sea, el gobierno quería establecer un régimen de excepción. Y lo quiere hasta ahora. ¿Con qué propósito? Control social. Más del que ya tienen. Más del que ya tienen, porque lo que están ellos viendo venir es una eclosión social. Y están, discúlpeme el término, aterrorizados. ¿Usted también ve venir una eclosión social? Crece en levadura. Hoy hay una especie de taimao, vino el Papa en Paraguay agradeció al pueblo ecuatoriano haber hecho una tregua por su visita en homenaje a él, pero hay nuevamente una levadura, hay un fermento que está creciendo ya no solamente en Quito, la capital política del Ecuador, en toda la nación. Esa gente que está, como usted dice, en pleno proceso en levadura. ¿Qué quiere? ¿Debilitar a Correa, hacerle ver su descontento, disuadirle de su propósito de quedarse para siempre en el poder? ¿O quiere tumbarlo? Ojalá que no, Jorge. Ojalá que no. No es lo que oigo en estamentos y en sectores populares que no entiende bien la democracia y la legalidad y la Constitución. Y he oído en esos sectores, porque estoy en contacto con ellos, usted comprenderá, que quieren una ruptura lo más pronto posible y a como dé lugar. Yo he hecho notar a estas personas que eso no conviene, porque eso nos traería graves complicaciones. Pero yo no puedo garantizar que la cosa no se dé así,
No puedo confundir mi deseo con la realidad. Claro. Yo deseo un desenlace democrático, constitucional, en elecciones. Si eso no se da, lo lamentaré, pero no me va a sorprender. Yo debo decirle, licenciado Dotti, que toda la gente que la veo participar en manifestaciones y que está muy indignada con tanto desatino, tanto exceso, tanto atropello por parte del señor Correa, a nadie le he oído decir que hay que tumbarlo. Todos dicen hay que disuadirlo de su afán de perpetuarse en el poder y quieren que quede debilitado políticamente para que se olvide de su afán de perpetuarse, no se le ocurra hacer un fraude electoral y buscar la forma de quedarse para siempre. Que en el año 17 se vaya civilizadamente sin ensangrentar. Hay gente respetable que usted la ha contactado, ha conversado, usted está trayéndonos de ese punto de vista, yo estoy de acuerdo con él, eso hay que alimentar. Democracia, legalidad, constitucionalidad, ley, institucionalidad, no golpe de Estado. Pero claro, como le digo, por razones de mi trabajo, yo a veces estoy en contacto con sectores de clase media popular, en donde no se entiende muy bien, Jorge, el valor de la Constitución, el valor de las leyes, el concepto de la división de poderes. Ahí lo que cuenta es el descontento. Y esa gente descontenta, que no va más allá de un análisis sin ver las cosas más allá de las apariencias, piensa de otra manera. De tal manera que yo coincido con usted tiene un contacto permanente con una clase crítica muy culta de la ciudad de Quito, del Ecuador, y yo estoy de acuerdo con esa clase, y estoy de acuerdo con usted. No a ningún golpe de Estado, no a ninguna aventura de facto. Desenlace democrático, legal, claro, constitucional. Que termine su mandato, que se vaya. Eso es lo que yo deseo. Y que respondan ante la justicia, como usted dijo, no los hombres, sino los abusos cometidos por esos hombres y mujeres que han tenido y por eso absoluto 8 años y medio y más. Y por ese contexto debemos luchar usted y yo. Lo veo a usted comprometido con ello y cuente conmigo. Licenciado Dotti, finalmente, usted fue sacado del periodismo por el correísmo. ¿Se le acabó el periodismo a usted? No. Jorge, déjeme contestarle con una sola palabra. Si vuelvo a nacer, no me meto en política nunca. O entro en política yo, volviendo a nacer, amarrado y muerto. Lo mío es escribir como usted, lo mío es comunicar. Ese es una especie de talento natural, que tarde en la vida me di cuenta de que lo tenía. Y no lo voy a cambiar por nada en el mundo. ¿Pero dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? No sé, pues podré vivir 1 año, 2 años, mañana me puedo morir. Mientras viva voy a seguir cultivando esto que tengo, poder comunicar, buscando siempre la verdad. Pero usted hoy no tiene un espacio. Lo tengo. ¿Sí? Sí. Estoy ufano y orgulloso de tener un programa gracias a la nobleza y al espíritu democrático del señor alcalde de Quito, el señor doctor Mauricio Rodas, a quien agradezco que en Radio Distrito, que es la frecuencia modulada de Radio Municipal, me haya abierto un espacio desde el mes de octubre, que es todos los días de 6 a 6:30 de la mañana y los domingos entre 8 y 10 de la mañana. Yo agradezco la firmeza, la valentía del doctor Rodas, haber acogido no solamente a mí, está también Bernardo Abad, está Félix Narváez, está Mónica Quirola, estamos todos los que de alguna manera hemos sido perseguidos. ¿Esto le hipoteca a usted frente al doctor Rodas? De ninguna manera. Si es que mañana el alcalde de Quito se equivoca, al su leal saber y entender, el señor Rodas se equivoca como alcalde, ¿usted puede criticarlo? El doctor Rodas tiene acierto de este momento. También desaciertos. Y tiene desaciertos. También insuficiencias. Y yo se los planteo. Debilidades de liderazgo. Y se los planteo. Y el doctor Rodas tiene la hidalguía de los miércoles que va y a veces nos topamos, conversar conmigo. Marcelo, en este estoy. ¿Qué le parece? Le digo, lo tengo que criticar. Perdóneme, alcalde, pero esto tiene que enderezar. La última vez le mandé un mensaje. Le dije, señor alcalde, usted no puede hacer caso de lo que le está diciendo cierto sector de asesores, del cual ya se deshizo. Unos que decían, Mauricio, no te subas al ring, no contestes. No, la pelea es peleando. Y Mauricio lo entendió. Y hoy pelea. Y hoy es un guerrero. Sí. Y hoy lidera una postura dura contra el gobierno. Entonces, yo le mandé un mensaje. Más bien se lo ha visto un poco vacilante. Más bien se lo ha visto midiendo cada paso para que no se enoje el señor Correa. No, Jorge, fondos. Déjeme decirle, ya no. ¿Ya no? Eso fue por la asesoría de un grupo vinculado, déjeme decirle, al INFOC. ¿INFOC es Informe Confidencial? Sí. El señor Durán Barba, el señor Gandhi Espinosa y otros equivalentes le habían recomendado al señor alcalde mantenerse al margen de algo que ya era una lucha popular.
La gente estaba en las calles. Ahí le salió el yo profundo a Mauricio Rodas, su verdadera personalidad, que no es la de un patán, es un hombre firme, es un luchador, pero tiene su estilo, es un académico y eso hay que respetar. Está luchando desde ese escenario. ¿Usted lo ve como un futuro líder político nacional? Yo quiero verlo como un buen alcalde de Quito. Sí, pero después... Ya las circunstancias dictarán, no nos adelantemos. Él tiene que cumplir primero como un buen alcalde de los quiteños. ¿Usted lo ve como potencial candidato el 17? ¿O hay que esperar al 21? Yo no quiero augurar al ejercicio político, este momento administrativo de Mauricio Rodas, ningún futuro que no sea la alcaldía de Quito y la ciudad de Quito, la capital de la República. Cuando mencionaba a los líderes, lo mencionó a Cintio Viteri, lo mencionó a Andrés Páez, lo mencionó a César Montúfar, este momento lo acabamos de mencionar a Mauricio Rodas. ¿No se ha acordado de Nebot ni de Lasso? ¿Fue un olvido o fue una omisión voluntaria? Voluntaria, porque con todo el respeto que le tengo a Jaime Nebot, que es un líder inequívoco y ha sido un gran alcalde de Guayaquil, hay que verlo. Él está protagonizando este momento una lucha frontal contra el gobierno de Correa, no contra Correa, contra el gobierno y el estilo de Correa. Pero pertenece a un partido político, al Partido Social Cristiano, a Madera de Guerrero, y yo no quiero meterme con partidos políticos. ¿Y el señor Lasso? Igual, él tiene un movimiento político muy respetable, está haciendo su lucha, que la haga desde el punto de vista partidista. Mi lucha es por principios, no es por partidos. Pero la política se hace desde los partidos. Sí, pero este momento no. Mi opinión personal, mi apreciado Jorge, es que este momento es la hora del pueblo ecuatoriano, no de los partidos políticos. La última pregunta, ahora sí, la última pregunta. ¿Sintió amargura? Usted ya me dijo que sintió honor cuando supo que Correa lo perseguía y había dado la orden de que usted lo saquen a través del señor Alvarado. Pero ¿no sintió también rabia de que en el país sea posible que un veto al poder silencie una voz que es seguida y respetada por tanta gente como era la suya? Desde luego, Jorge, desde luego. Me contentó enormemente pasar a ser parte de la Brigada de los Valientes, a la que usted pertenece. Ya le digo que me sentí ufano orgulloso porque decía, ¿qué pasa? Me están dejando a mí aparte. La gente hasta va a sospechar. O sea, cuando me mandaron sacando, disculpe el término rústico, me contentó. Pero ¿sabe qué? 20 años de llegar a la radio a las 4 de la madrugada a preparar el programa. Ya se me había hecho un hábito de vida, una actitud mental. Cuando a usted le cortan eso, le cortan parte de la vida y usted lo sabe. Lo sé, lo he sentido. Y también me siento muy orgulloso de que haya ocurrido. Me sentiría muy mal trabajando en medios que han tenido una actitud no está para eso. de doblegarse. Usted no está para eso. Su ADN, su raíz familiar, su lucha de toda la vida, no está para ser esbirro de nadie, Jorge, y tampoco quien habla. Ni la suya tampoco, por supuesto. Licenciado Dotti, ha sido un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Buenos días. A usted, Jorge. Marcelo Dotti, el más reciente de la lista ya larga de periodistas perseguidos en un afán cada día más desesperado del gobierno para que no se sepan sus grandes errores, excesos, abusos y atropellos, y también de una corrupción de la que cada día se habla más pública.